Aquí está otro. ¿Dónde estaría su car? Romano 2. Sí, ahí creo que ya ahora. Permiso. A los dos. A los dos hacemos. Ok, sin problema. Ahí está. Sí, ahí está otro. Ese sería el 4. Chicos, nomás, vayan acomodándose por favor para que podamos comenzar. Hay una unidad que vamos a estar desarrollando el día de hoy, justamente con la alianza de la tropa Pantría, que nos va a estar acompañando y guiando hoy. Bueno, quiero aprovechar también esta oportunidad, chicos, ya que estamos por la mayoría. La semana pasada estuvo sucediendo una cuestión muy particular en una compañera en la cual le tomo el atrevimiento también de comentar. La compañera Mavi, para los que no saben, partió su padre a la presencia del Señor, en este caso la semana pasada, y la misma por ese motivo agarró un sinnúmero de gastos, un sinnúmero de compromisos, siendo hoy por hoy madre, teniendo mucho compromiso como su rol de madre, y así también cubriendo ya el resto por la partida de su padre. Ella por hoy lastimosamente por no tener el apoyo de su familia, se tuvo lastimosamente que endeudar. Y hoy por hoy decidimos con un grupo de compañeros y también con el apoyo y también con el aval de ella, justamente porque es una persona que en este momento no necesita. Estamos fundando dos libros de derecho de familia, que en este caso no es con la intención o con un objetivo político o con el deseo de poder obtener algún beneficio de ello, sino más bien con el deseo de apelar a la conciencia de cada uno, a la empatía de cada uno, y saber dimensionar cuán difícil es una pérdida tan grande como un pilar que es un padre o una madre para un hijo. Yo creo que lo que pasamos por una situación como esa, dimensionamos el proceso por el cual uno tiene que atravesar y ese tiempo de duelo y todos los compromisos económicos que también son de ahora. Hoy por hoy ella lo necesita y por eso estoy justamente donando con la intención de hacer una rifa a beneficio de la compañera Mavi. Dos tomos de derecho de familia, que sería en este caso tomo uno y el tomo 2. Estos libros en la librería, para que ustedes dimensionen, sale 350.000 guaraníes. Nosotros vamos a hacer una rifa de solamente 5.000 guaraníes.
no necesariamente por el dinero, no necesariamente por el libro, sino más bien porque ella no necesita hoy. Y pensemos de que el día de mañana, hoy es ella, el día de mañana podemos ser nosotros. Así que estos 2 libros vamos a estar sorteando el día miércoles. Y a partir del día de hoy, mañana y el miércoles vamos a estar corriendo con varios compañeros por los lugares de cada uno. Y de todo corazón pedimos esa donación voluntaria. Sea la cantidad que sea, va a ser beneficioso. Muchas gracias. Solamente eso. ¿Tú me puedes entrar acá y puedo pasar mis ustedes? Sí, acá no. Ahí, sí, ahí, tranquilo. Bueno, buenas noches a todos. Por indicación del profesor Molina, entonces hoy vamos a desarrollar las lecciones 4 y 5 de nuestra asignatura de Derecho Romano 12. Vamos a ver entonces ahora el tema de la interpretación de los actos jurídicos. En primer lugar, aclarar a qué nos referimos con interpretación. Les pido entender bien aquí porque siempre en la selección múltiple del profesor Molina en los exámenes parcial y final aparece un ejercicio relacionado con la cuestión de interpretar. ¿Qué es interpretar un acto jurídico? Es establecer, intentar por lo menos establecer su verdadero sentido y alcance. Interpretar es desentrañar el verdadero sentido y alcance del acto. Y en este punto quiero nomás hacer una aclaración. Nosotros aquí nos vamos a referir a la interpretación del acto jurídico. Una cosa que se relaciona, pero no es lo mismo que interpretación de la ley. A veces, con frecuencia, escuchamos hablar de la interpretación de la ley en diversos ámbitos. Cuando leemos la noticia acerca de un fallo judicial, dice en este caso el magistrado interpretó que la ley establecía tal cosa, esto lo otro. Nosotros no hablamos acá de interpretación de la ley, sino que de interpretación del acto jurídico. Entonces, siguiendo con la cuestión de la interpretación. Cuando hay que interpretar un acto jurídico, cuando tenemos que desentrañar el verdadero sentido, alcance, significado del acto, atendemos a 2 aspectos del acto jurídico: la voluntad y la declaración. La voluntad se refiere a lo que las partes pretendían, a la intención de las partes, a lo que las partes buscaban con ese acto. Y la declaración se refiere a lo que las partes declararon, ya sea de manera verbal, escrita, pero lo que las partes manifestaron externamente, lo que ellas externalizaron, exteriorizaron. Y voluntad es lo que realmente ellos pretendían. Si existe concordancia entre voluntad, lo que las partes querían, y lo que las partes declararon, no hay ningún problema. No hay necesidad de interpretar, está bien claro. Las partes querían una cosa y exteriorizaron esa voluntad. No hay ningún problema. El problema surge cuando hay discordancia. En los casos de discordancia. Entonces, una parte tenía la intención de
una cosa cuando realizó un acto, pero exteriorizó otra. Puede ser, por ejemplo, por error, se equivocó. Quería comprar 10 caballos y sin embargo firmó o expresó que quería 5. O puede ser que una parte no quería vender su propiedad a otro, pero recibió una amenaza. Le pusieron una pistola. En el caso del derecho romano, que todavía no existía la arma de fuego, le puso una espada por el cuello y lo obligó a vender. Entonces, se exteriorizó una cosa, la voluntad de vender, pero realmente esa persona no tenía la voluntad. Su voluntad estaba coaccionada. Después vamos a ver mejor esos casos, los vicios de la voluntad. Solamente ahora les menciono como ejemplo los casos de discordancia entre voluntad y declaración. En ese caso, cuando hay discordancia entre voluntad y declaración, cuando lo que las partes declararon no concuerda con lo que ellos realmente pretendían, en ese caso, ¿cuál elemento debe prevalecer? ¿La voluntad o la declaración? Entonces algunos dicen no, debe prevalecer la voluntad, no importa que se haya exteriorizado de una manera, si realmente ellos lo querían, hay que ver la voluntad. Por otra parte, otros dicen solamente tenemos que atenernos a lo expresado, porque si no, no va a haber seguridad jurídica. Después cualquier persona, si no quiere lo que quiere, va a decir, no, yo realmente quería otra cosa. Y anula lo que declaró. ¿Cómo vamos a tener certeza jurídica todos los actos? ¿Verdad? Entonces vamos a hablar brevemente, de eso vamos a hablar ahora. Nada más para ponerle mi idea de qué es lo que vamos a tratar. Aquí tienen entonces algunas teorías acerca de cómo interpretar el acto jurídico cuando existe discordancia entre voluntad y declaración. Algunas de las teorías que vamos a desarrollar, la teoría de la voluntad. Según esta teoría, como vamos a ver enseguida, debe primar lo que verdaderamente la verdadera intención de las partes. La teoría de la declaración de la voluntad. Esta teoría no excluye la voluntad, solamente dice que debe prevalecer lo declarado. Después la teoría de la responsabilidad y la teoría de la confianza, que vamos a mencionar brevemente. La teoría de la voluntad. La teoría de la voluntad fue desarrollada principalmente por el insigne jurista alemán humanista Savigny. Decía que Savigny sostenía que el alma del negocio no es la fórmula o la declaración, sino la voluntad de los sujetos. La declaración, decía Savigny, es un elemento meramente formal, accidental. Si se tomase en cuenta solamente lo declarado, lo manifestado sería válido, por ejemplo, el consentimiento dado en estado de ebriedad o en estado de hipnotismo. No se puede solamente en la interpretación atenerse a lo que se declara. La voluntad es realmente lo que cuenta. La interpretación debe adecuar lo expresado a la intención de las partes. Para interpretar el acto hay que indagar en la verdadera voluntad de las partes y hacerle producir efecto a esa voluntad. La teoría de la voluntad. La teoría de la declaración de la voluntad. Según esta teoría, solo la voluntad declarada puede dar una base cierta y segura a los negocios jurídicos. Si la interpretación se funda en un elemento subjetivo e interno, no habría confianza ni seguridad jurídica. El juez solo puede conocer y apreciar la declaración de voluntad. Por tanto, el juez no debería estar indagando en motivaciones psicológicas o internas. El juez no tiene por qué hablar de psicólogo. ¿Qué es lo que realmente quería? Vamos a leer un poco qué dice la psicología, Freud, Jung y eso.
Vamos a tratar de sacar de ese acto qué es lo que es realmente, qué es lo que a esta parte le motivaba. Entonces, eso es lo que dice la teoría de la declaración de voluntad. Uno no puede estar escarbando, indagando qué es lo que realmente quería. Hay que atenerse a lo declarado, a lo formulado. De lo contrario, no va a haber seguridad jurídica. Cualquiera podría aprobar una voluntad distinta a la declarada, dando lugar a engaño de mala fe y toda clase de artimañas. Uno se va, compra una propiedad, paga, después dice, no, yo realmente no pretendía pagar 50.000, yo pretendía pagar 5.000. Esa era mi voluntad real. Y entonces pretende la nulidad invocando la teoría de la voluntad. No se puede. Entonces, otra visión. La teoría de la responsabilidad, según esta teoría, toda persona que interviene en la celebración de un acto jurídico le garantiza a los demás interesados la eficacia y validez de ese acto. Si hay discordancia o discrepancia entre voluntad y declaración, entonces debe haber sido necesariamente por dolo, culpa de una de las partes. Es decir, una de las partes, ya sea con intención o por negligencia, se equivocó, no declaró realmente lo que verdaderamente pretendía. Por tanto, esa parte debe indemnizar por los perjuicios que ocasione su conducta ilícita, si declaró algo que no era correcto. Entonces, la teoría de la responsabilidad. Una discordancia entre voluntad y declaración hace surgir una responsabilidad. Y la teoría de la confianza. La interpretación debería amparar a quien recibió la declaración y de buena fe creyó en ella. La declaración que no se corresponde con la voluntad real debe mantenerse, pues se presume la buena fe de los destinatarios. Debe confiarse en la validez de lo declarado. Pero si se prueba que al celebrar el acto las partes conocían la discrepancia entre voluntad y declaración, esta última debe ser invalidada. Entonces la teoría de la confianza, ¿verdad? Se debe amparar al que recibió la declaración de la voluntad y creyó en ella. Si ambas partes sabían que la interpretación, que había discordancia entre interpretación y voluntad, entonces el acto debería quedar invalidado. Bueno, y ahora pasamos brevemente a repasar algunas cosas de Romanos 1. Van a encontrar cuáles eran las reglas de interpretación en el derecho romano a lo largo de las diversas épocas. Entonces, la época primitiva, siglos de la fundación de Roma, siglo VII a siglo I, la interpretación estaba a cargo de los pontífices. ¿Se acuerdan ustedes eso de Romanos 1, verdad? Y en los primeros jurisconsultos, la interpretación de los prudentium, era respuesta de los prudentes. En la época clásica, de los siglos I al III, la interpretación podía ser por el propio legislador, podía emitir un acto que interpretaba el alcance de ese acto jurídico. Los juristas con sus respuestas, los jurisconsultos, interpretaban también los actos jurídicos. Lógicamente, la respuesta de aquellos que tenían el jus respondendi autoritatis príncipes, ¿se acuerdan? Tenía mayor valor. Y la del pretor. Recordarán que el pretor era magistrado encargado de resolver los litigios judiciales y él también podía interpretar. Eventualmente, la interpretación que le daba el pretor a un caso concreto podía transformarse en norma en el edicto del pretor. Y en la época ya bizantina, los siglos IV al VI, la interpretación del emperador tenía carácter obligatorio. Después podía ser la interpretación auténtica, que eran las propias partes que interpretaban el acto, la doctrinal de los jurisconsultos y la judicial, las decisiones de los jueces dictadas en casos análogos. Entonces, la interpretación a lo largo de las distintas épocas. Esto que vamos a ver ahora es muy importante para lo que viene después, para esa
así un poco repetitivo, pero después va a tener más sentido para ustedes. En la época primitiva, en esta época primitiva, recordarán ustedes, Romano 1, predominaban los actos jurídicos formales y solemnes, mancipatio, indulcesio, lastipulatio. Lastipulatio era un interrogatorio, una pregunta seguida de respuesta, por la cual un sujeto se obligaba con su acreedor. En estos casos de actos jurídicos formales, la interpretación debía ser estricta. Debía retenerse el magistrado al pie de la letra a lo declarado por las partes. Se cumplía un rito. Una vez cumplido ese rito, las partes quedaban obligadas. No se permitía al magistrado indagar en la voluntad. No se le permitía al magistrado indagar si realmente quería eso o no, o si fue coaccionado, o si fue amenazado. Aquí tenemos un ejemplo. La estipulación. Vamos a dar esta figura cuando veamos los contratos. Es un tipo de contrato del derecho romano antiguo. Contrato formal solemne, verbal, contrato verbis. Los romanos en época tardía empezaron con el contrato escrito. Hoy si decimos contrato, lo primero que nos viene a la mente es una hoja de papel con dos firmas. Pero eso vino tarde en Roma. Predominaban los contratos verbis, porque el papiro escaseaba, era muy costoso. Y no existía en esa época número digital para almacenar, no existía grandes archivos con videodatos, con papel. Entonces se recurría a estos contratos verbis cuya prueba estaba a cargo de los testigos. Por eso es que se requería de testigos para formalizar el acto. Aquí vemos un ejemplo. El acreedor le interroga a su deudor. Promete darle 100 aureos. Aureos era moneda de oro. Promete darle 100 aureos el 30 de abril. El deudor respondía: prometo. Al pronunciar las palabras solemnes, el deudor quedaba obligado. Solamente esto. Promete darme 100 aureos el 30 de abril. Prometo. El deudor quedó obligado. El magistrado, al momento de interpretar, si el deudor no paga, el acreedor va a recurrir al magistrado. Y el magistrado lo único que va a verificar es con los testigos si se cumplió o no el acto. No le interesa al magistrado la verdadera intención del acreedor, del deudor, no se va a poner a indagar. Tampoco en la época antigua le va a interesar al magistrado si este deudor fue engañado, si fue coaccionado, no interesa. Si él declaró, tiene que cumplir. Sería algo similar hoy a lo que es un pagaré, solamente que el pagaré es escrito, pero el pagaré también obliga a quien firma, y el pagaré es abstracto. ¿Qué significa abstracto? Que en el pagaré no figura las causas, por qué uno se obliga. Aquí en la estipulación, aquí ya estamos dando un adelanto de contrato, es una unidad bastante extensa y un poquito compleja. Estamos viendo ya un adelanto. La stipulatio era también un contrato verbal abstracto. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Este deudor se obligó por 100 aureos porque quería comprar caballos para competir en las carreras de cuadrigas. La carrera de cuadrigas era el deporte más popular de Roma. Sería el equivalente al fútbol de hoy. Cuadrigas se decía porque eran carros impulsados por 4 caballos. Entonces, pero él aquí en ningún momento dice, prometo entregar 100 auros que voy a utilizar para comprar caballos. No interesa, eso al magistrado no tengo testigo. Supongamos que la carrera para la cual él quería comprar esos caballos, luego quería comprar los caballos, se suspendió. Murió el emperador y se suspendió el evento. Entonces él no puede invocar la causa, es decir, sabe que se suspendió la carrera, no pude comprar los caballos que devuelvo. No interesa, acá la causa no importa, solamente el monto, lo mismo que un pagaré.
Por eso decimos que el pagaré es abstracto. Verá, si yo firmé un pagaré por una suma, que se dio 15, 20 millones para comprarme un televisor LED último modelo para ver partido de Copa Libertadores y después mi equipo se eliminó y no puedo ver. Yo no voy a ir a. Eso no me va a servir para reclamar la devolución del pagaré, el reembolso ni nada de eso. No interesa la causa. Uno firmó una suma, una fecha, tiene que cumplir. Lo mismo al articulado. Esa es la noción de contrato abstracto, acto abstracto. No arrastra la causa. La interpretación de la época clásica. Posteriormente, la época clásica, los siglos I a III, estos actos rígidos, formales, lo que ustedes estudiaban en Derecho Romano 1, mancipatio, intercesio, articulatio, van a dar lugar a otro tipo de actos. Los actos no formales, la compraventa, el mutuo era el préstamo, por ejemplo, una suma de dinero, una cosa fungible. Cuando se expande Roma, ya no hay, Roma de ser una pequeña ciudad se convierte en un imperio, y ante cada operación ya no hay tiempo de llamar a un magistrado, testigo, de ser rígido. Entonces, en los mercados de Roma fluyen gran cantidad de productos, esclavos, bienes, vino, aceite de oliva, artesanía, sí, se sabe que, como dice la compañera, que hasta llegaba seda de Oriente, cuando Roma conquista Egipto, parte de lo que hoy es Turquía, toma también la ruta de Oriente. Entonces, y la gente iba y compraba. También recuerden que los actos formales como la mancipatio, la intercesio, la articulación eran exclusivas para los ciudadanos. Y Roma en esta época se va a llenar de otras personas que no eran ciudadanos. Van a aparecer los libertos, extranjeros, comerciantes que vienen a instalarse, pues, como todo, como hoy en día, como las grandes ciudades. Haciendo una comparación, no sé, en Nueva York, cantidad de inmigrantes fueron a esa gran ciudad de Estados Unidos a buscar mejor suerte, mejor fortuna. Y lo mismo ocurría en la antigüedad de Roma, que era la gran cultura de la época. Entonces, como había muchas personas que no eran ciudadanos y que igual querían realizar actos jurídicos, entran estas figuras más flexibles, menos rígidas. La compraventa. La compraventa no tenía en principio en Roma ninguna acción. Es decir, no estaba protegida porque no era un contrato formal, podía ser con una persona que no era ciudadana, por ejemplo. Y no había ninguna acción que obligaba al comprador a pagar por la cosa que se le entregó. Porque era un contrato no formal, un contrato del derecho de gentes. Posteriormente, con la evolución del derecho, con la acción del pretor, se le va a reconocer a la persona que entregó algo y no recibe el monto que se le debía a cambio, el pretor le va a dar acción. Cuando en ese edicto van a aparecer las primeras acciones del caso, en el caso del acto de la compraventa. Le va a decir el pretor que si bien no hay acción, las reglas de buena fe y de equidad imponen que quien recibió algo debe pagar a cambio por lo que recibió. Entonces, en este tipo de actos no formales que se van a expandir en época clásica, la interpretación ya va a ser más flexible. Ya se van a emitir varios tipos de pruebas. Va a haber mayor amplitud de interpretación. Se va a buscar conciliar lo declarado con lo querido por las partes. La voluntad deja de ser prisionera de la forma. En el derecho bizantino va a prevalecer la teoría de la voluntad por la influencia del cristianismo, pero siempre la interpretación del emperador va a ser la obligatoria y se va a distinguir entre la auténtica, que es la interpretación que le dan las mismas partes al acto, la judicial, la que le dan los jueces, y la doctrinal de los jurisconsultos. Por los medios
que se utiliza para la interpretación, esta va a poder ser gramatical, lógica, histórica. Gramatical va a ser por el valor de las palabras y las expresiones utilizadas en el acto de negocio. El magistrado va a atenerse a los términos que utiliza. La lógica tiende a la forma en que se relacionan las diversas cláusulas del acto de negocio. Y la histórica, la que mira los orígenes y antecedentes de actos semejantes en tiempos pasados. Esto se da, por ejemplo, como el digesto. El digesto, como ustedes vieron en Romano 1, ordenado por el emperador Justiniano, recogía las respuestas de jurisconsulto de épocas pasadas, de época del siglo I, del siglo III. Y en esa época todavía la esclavitud estaba difundida. En cambio, ya en la época justiniana, la esclavitud prácticamente ya era una institución que estaba prácticamente ya desaparecida. Entonces van a encontrar muchas reglas relacionadas a la emancipación, a los libertos, que ya no tenían sentido en la época de Justiniano, en el siglo VI, que sí a lo mejor tenía sentido en el siglo I, siglo II. Entonces se va a hacer una interpretación histórica en ese caso. En nuestro derecho, en nuestro Código Civil no existe ningún apartado que diga expresamente de la interpretación de los actos jurídicos. No hay ese capítulo único, sección única, ¿verdad? Tampoco hay una disposición específica que hable de la interpretación de los actos. En general, las reglas, normas, los principios de interpretación están dispersos en el código en distintas partes, sobre todo en las disposiciones relativas a los contratos. Dice el artículo 300, por ejemplo, del Código Civil en su segundo párrafo: cuando hubiese en un instrumento palabras que no armonicen con la intención reflejada en el acto, prevalecerá esto. Este artículo, por ejemplo, sigue la teoría de la voluntad. El artículo 708. Al interpretar el contrato, se deberá indagar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. Entonces, indagar cuál ha sido la intención común de las partes, no limitarse al sentido literal de las palabras. Teoría de la voluntad. Entonces, acá tenemos dos ejemplos los cuales nuestro Código Civil sigue la teoría de la voluntad. Sin embargo, en otro artículo, el artículo 715, se señala: las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla, a la cual debe someterse como la ley misma y debe ser cumplida de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. Entonces, dice, una regla a la que debe someterse como la ley misma, la convención hecha en los contratos. Ella obliga a lo que esté expresado. Entonces aquí nuestro código sigue la teoría de la declaración de la voluntad. Una parte sigue la teoría de la voluntad y en otra parte la teoría de la declaración de la voluntad. ¿Qué nos demuestra eso? Que esa distinción entre las dos prácticamente ya hoy está en desuso, se agrupan indistintamente. En algunos casos se tiene que llegar a la voluntad de la parte, en otros casos el magistrado debe atenerse a lo expresado. Algunos principios de interpretación del Código Civil paraguayo que van a encontrar, ¿verdad?, a lo largo de nuestra legislación: el principio de buena fe en la interpretación por el contexto general, por las circunstancias del caso; el principio de favor de victoris, es decir, una interpretación a favor del deudor, en el sentido de la liberación del deudor, del obligado; el favor contractus, el principio de conservación, vamos a ver ese día, y el principio contrapreferente o de interpretación restrictiva, aplicada a los contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son aquellos en los cuales una parte fija una serie de condiciones y la otra solamente tiene que aceptar. Por ejemplo, contratos de telefonía celular o el contrato de TV por cable.
Uno no es que vaya a negociar individualmente, va a decir un compañero, yo le saqué a tal empresa, le saqué más barato, me fui negociando, yo le saqué más, son comisiones fijas, contrato de adhesión, o te adherimos, te hago cargo. Ahora, ¿cómo se interpreta brevemente, Tomás? ¿Cuáles son las reglas de interpretación en todos estos casos? El principio de buena fe. Las partes creen y confían que la declaración de la voluntad surtirá sus efectos normales, lo que produce ordinario y normalmente en casos similares. Dice el Código Civil, artículo 714. El contrato debe ser interpretado de acuerdo con la buena fe. Dice el artículo 715 que recién vimos. Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como la ley misma y deben ser cumplidas de buena fe. Entonces el principio de buena fe. Interpretación por el contexto general. Dice el artículo 709 del Código Civil. Diversas cláusulas deben interpretarse unas por otras. Entonces, ¿qué pasa? A veces en un contrato van a encontrar una cláusula que dice, una cláusula que dice una cosa. Entonces, una de las partes, si surge un litigio, una de las partes va a decir, pero aquí la contraparte aceptó esto. Pero la contraparte le va a decir sí, pero en otras cláusulas, en tal y tal y tal cláusula decía otra cosa. Entonces hay que interpretar el contexto. Uno no puede tomar en forma aislada una cláusula y hacer ya pretender hacer valer necesariamente esa cláusula. El principio de la conducta posterior de las partes. Entonces, también, según el artículo 708, mediante la conducta posterior de las partes, se puede apreciar y revelar inequívocamente cuál es el resultado y el alcance del contrato. Por las circunstancias del caso. Acá, para explicarle mejor, le pongo un ejemplo. Varios años yo estuve alquilando un dormitorio de mi casa a una persona. Llegó el momento de renovar una vez más, pero en vez de redactar yo el contrato, estaba de viaje y le pedí a mi secretario que redacte y él puso que renovamos el alquiler en vez de poner del dormitorio del cuarto de la casa. Entonces, sería por haber puesto en el contrato de alquiler que alquilo mi casa, el inquilino tendría derecho a usar toda mi casa con un precio ínfimo. Sin embargo, debe interpretarse según las circunstancias del caso. Que yo, como hace años ya venía alquilando solamente el dormitorio, que se refería solamente al alquiler del dormitorio, que no debe interpretarse literalmente. Lo mismo estos ejemplos son así un poco burdos parece, pero sirven nada más para poder retener y comprender mejor. Yo llego de un viaje en avión, llego al aeropuerto, salgo, se abre la puerta línea esa y viene una persona a ofrecerme llevarme la línea. Se entiende que esto va a ser remunerado. Se entiende, no va a ser gratis. Si yo le digo llevar, aquella mi camioneta que está allá en el fondo, esa va a llevar, y el señor sube acá, se entiende que es remunerado. ¿Verdad? Entonces, por la circunstancia del caso, alguien está llegando, es un desconocido, está haciendo un esfuerzo de llevar, trabajar, de culto pesado, lejos, se entiende que va a ser remunerado. Ahora, si el que se acerca es un pariente o un empleado, entonces se entiende que no. Nada más para comprender mejor. El principio de favor de mis creditores. Ante casos dudosos que no puedan resolverse según lo pactado, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre a favor del obligado, del deudor, o sea, en el sentido de su liberación. En caso de duda, siempre se está a favor del que está obligado, de la liberación del que está obligado. El principio de la conservación, dice el Código Civil en su artículo 712. Si una cláusula es susceptible de ser interpretada en distintos sentidos,
hay que descartar aquel que le pide defectos o anule el contrato, aun cuando este sea su sentido literal. Entonces, siempre se interpreta en favor de aquella cláusula que mantiene el contrato. Eso se llama principio de conservación. Si no se sabe, si en el caso, si hay que interpretar para saber si el contrato está o no válido, está o no vigente, en caso de duda, se está a favor de la conservación, se está a favor de la validez y de la vigencia del contrato. A eso se refiere el principio de conservación. Entonces, el principio contrapreferente o de interpretación restrictiva justamente favorece al sujeto que se obliga en los contratos de adhesión que le mencioné, el contrato de compañía celular, el contrato de tener por cambio. Entonces, esos contratos de adhesión. Entonces, siempre en ese caso, la interpretación debe favorecer al usuario. En caso de dudas, se está a favor del usuario. Tengan presente que eso siempre tiene que litigar con esta grande corporación. Dice el artículo 713 del Código: las cláusulas insertas en las condiciones generales del contrato, así como los formularios dispuestos por uno de los contratantes, se interpretarán en caso de duda a favor del otro. Entonces, el contrato de adhesión se está a favor no de la parte que estableció las cláusulas, sino a favor del usuario. Contrato de adhesión. Principio contrapreferente o de interpretación restrictiva. Sí, ahí está. Bueno, ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos así? Brevemente pasamos a la lección 5. ¿Alguna pregunta, comentario, observación con respecto a la lección que vimos recién? ¿Lección 4? Bueno, exactamente. Es una guía nada más que estudio ustedes. Bueno, entonces ya nos vamos a meter ahora más vamos a hablar con mayor profundidad los casos de discordancia entre la voluntad y la declaración. Entonces vamos a ver los distintos casos que se pueden dar. Dijimos que cuando existe concordancia en lo que las partes declararon y lo que las partes realmente pretendían, no existe ningún problema, ¿verdad? Plena concordancia. Los problemas surgen cuando existen discordancias. Una parte quería una cosa pero declaró otra. Entonces, esos casos de discordancia son los que vamos a estudiar con mayor detenimiento ahora. La discordancia puede ser querida y conocida por el sujeto, involuntaria, no querida por el sujeto, y discordancia inducida. Aquí hay algunos de estos puntos siempre salen en la selección múltiple del profesor Corina. Y normalmente los estudiantes están tomando el examen, ven uno de los términos que está en esta diapositiva y esta pregunta que era no se sorprende, se asusta como si no sé si es un extraterrestre, y muy sencillo. Por eso yo les recomiendo atender esta parte, que si una vez atienden y aprenden, ya después a uno le va a hacer falta más y repasar.
La discordancia querida y conocida por el sujeto. Hay discordancia. El sujeto dice una cosa, pero su intención era otra. Pero aquí la cuestión está que el sujeto verdaderamente tenía intención de que haya esa discordancia. Entonces, ejemplo, la declaración de Iocanda Gracia. Esto le parece, y los estudiantes ahí como si extraterrestres, como si ciencia nuclear, que explique la teoría del Big Bang del universo, no sé. Muy sencillo. La declaración de Iocanda Gracia. Discordancia querida y conocida por el sujeto. ¿Qué es esto? A ver si alguien sabe algo que yo. Declaración de Iocanda Gracia, sí. No. Declaración de Iocanda Gracia, ¿alguien? No. No digan después que llega el examen de eso no explicó, según qué era. Es un artículo, eso dijo que no iba a tocar. Se dijo que no iba a ir nada latín. La declaración de Iocanda Gracia es la declaración en blog, sin viso de seriedad. Por ejemplo, si yo digo, pongo acá la llave del vehículo, digo, el que contesta lo que yo respondo, a ese le doy mi auto. Después uno contesta y él invierte, lo que usted dijo. Se supone, no tiene ni un asidero, ¿verdad? Evidentemente es una declaración sin seriedad, dicha en globo. Entonces, ese tipo de declaraciones. Y la declaración de mostrar mi causa. Aquí en la clase, si yo le digo al compañero que hago donación de mi vehículo, y entonces el compañero toma eso. Dice, sí, bueno, va a ir acá. Pero yo eso dije para nada más que a modo de ejemplo, para demostrar algo en una clase, demostrar mi causa. No tenía la intención realmente de dar efecto a esa declaración. Eso, entonces yo declaré algo. Le digo al compañero, te doy mi auto, te hago donación de mi auto. Declaré que hago una donación, pero no es mi intención. ¿Por qué? Porque era solamente demostrar mi causa, para demostrar algo. Estaba poniendo como ejemplo cómo se hace una donación. Otro caso, la reserva mental. Este es el famoso en mi mente dije no. ¿Verdad? Entonces yo declaro algo y digo sí, pero en mi mente dije no. Vamos a hablar también de eso en algún momento. Y la simulación. En la simulación yo dije algo, pero realmente lo que pretendo es otra cosa. Por ejemplo, una persona un hombre casado tiene una amante y le quiere regalar algo, le quiere regalar un departamento. ¿Y qué va a pasar? Su señora le va a destrozar. Entonces él simula y dice, le llega a su casa y le dice a su esposa, mi amor, Rosa, se alquiló nuestro departamento. Vamos, se alquiló. Una linda chica. Se alquiló. Y entonces, en realidad le regala, es una donación, pero hace aparecer como un alquiler. Entonces, la simulación, mucho tipo de simulación, ahí vamos a ver si hay tiempo y si hay voluntad y declaración de ustedes para ver hoy. Si no, en otra oportunidad, vamos a ver si llegamos. Entonces, la discordancia querida y conocida por el sujeto. La discordancia involuntaria. Sí. En este caso, el derecho romano era verbal. La discordancia involuntaria, no querida. El error o el dolo. Entonces, hay discordancia, pero fue involuntaria. Quería comprar 10 caballos y yo declaré que quería 100. Después me traje
que no, yo te dije 100, cuando te dije nomás, que ahora me confundí. Todo. Hay un engaño. La declaración es producto de un engaño. Entonces me engañaron, ¿verdad? Me dijeron que me ofrecieron una propiedad que tenía una laguna con buena pesca. Y yo cuando me fui a ver, vi una persona llevando canasto lleno de peces en la pista compré. Había sido una laguna que era, no tenía peces, era salable. Y entonces fue un engaño, hubo dolo. Sí. Y la discordancia inducida. Yo dije algo, pero pequeño detalle. Declaré algo, pero porque alguien me puso su espada acá por el cuello. El sujeto es consciente, pero no puede evitar. Tuve que vender mi propiedad, tuve que donar, entre comillas, porque me pusieron la espada acá. Entonces hubo violencia, la voluntad tuvo viciada. Caso entonces de discordancia entre voluntad y declaración. Quería y conocía por el sujeto, no quería por el sujeto involuntario y discordancia inducida. Otro se mete y provoca la discordancia. Declaración de trocar la gracia, entonces, en Roma, sin intención de seriedad. Estas declaraciones carecían de validez. Cuando crean en la selección múltiple de afrontar, carecen de validez. En especial si era notable su falta de seriedad. Sí, yo me repito. Declaraciones de mostrar mi causa, como demostración, también carecían de validez. El jurista Pablo decía, si yo te hubiera dicho en broma o para demostrarte su sentido, prometes, y tú respondieres, prometo, no la será la obligación. ¿Se acuerdan de esa figura del estipulante que vimos decir en la maqueta? Yo en una clase, por ejemplo, yo si en la antigua Roma decía, vamos a enseñar cómo es el estipulante, prometo y hay testigo. Entonces tenía que quedarse obligado, pero era solamente para explicar, demostrar mi causa. En algunos casos, los terceros que creyeron de buena fe su validez podían eventualmente reclamar indemnización. Y así brevemente voy a dar un ejemplo, no sé si se aplica o no, ya verán ustedes. Hace muchos años, en el reconocido exclusivo solo para personas de alto poder adquisitivo balneario en Punta del Este, había un local tipo pub, así en la zona del puerto. Y entonces estaba un señor argentino hablando en voz alta en la barra del mar, había mucha gente y un grupo de caballitos. Y el señor dijo, todo lo que quieran, mañana voy a ir en mi yate a pasear, voy a ir a Brasil. Mira que unos días, pero los que quieran ir, yo les invito, porque tengo espacio suficiente. Los paraguayos que estaban en serio, y sí, vos, ¿y cómo hay que hacer? No, mañana a las 7 de la mañana acá en el puerto ese es mi yate. Y le mostró y apretó su lugar. La luz se encendió y se hizo así su tarjeta mañana a las 7. Y le dijo, y el no lo paraguayo le dijo, pero yo, ¿y qué vamos a hacer con un chotel y escape? ¿Qué preferir? No voy a invitar. Vamos a ir a Brasil, no va a pagar nada. Todo lo que quiera, no voy a pedir. Y bueno, al día siguiente, a las 7 de la mañana, los paraguayos hicieron check-out de su hotel, encima que no había alojamiento, pagaron todo, perdieron plata porque se había pagado por más días, se van todos con su equipaje del puerto, nadie, ni el yate, ni el argentino, ni nada. Y entonces, esa persona dijo, evidentemente fue una declaración local de gato, el que quiera mañana a las 7 que quiere irse a programar con el yate, para vaya, y perdió mucho dinero porque perdió noche de hotel, que ya lo pudieron recuperar, qué sé yo. Entonces, casos que se pueden haber, muchos, van a haber, tú vamos a ver.
interesante ver cómo los juristas romanos hace 1000 años se ocupaban de la cuestión relacionada a la voluntad. Trataban de ver qué es lo más justo, cuándo podría, cuál es la solución para estos casos. La reserva mental. La reserva mental será como al celebrar el acto de negocio, una de las partes guarda para su fuero externo, su fuero interno, el sentido que anteriormente le ha dado. Carecía de validez. Selección múltiple le va a preguntar, carecía de validez. Solo tenía valor religioso o moral. En realidad, el tema de la reserva mental se desarrolló en el derecho canónico en la Edad Media, no tanto en el derecho romano. Al parecer, pueden investigar, eso es interesante, en la Edad Media se dio el caso, una persona fue a la corte de un reino europeo, apareció un supuesto príncipe a pedir la mano de la princesa del pueblo. Y entonces, resulta ser que en aquella época, bueno, el príncipe tenía solamente el supuesto príncipe aparece, empieza a frecuentar la corte, la princesa era muy bella, y él solamente tenía la intención de, vamos a decir, de saciar sus apetitos físicos sexuales. Pero en aquella época eso se da solamente con el casamiento. Entonces el príncipe no encuentra, este supuesto príncipe no encuentra nada mejor que proponer el casamiento. Dice que se le propone el casamiento y se presenta también como alguien de la nobleza de otro reino, se procede al casamiento, el príncipe se da gusto unas cuantas noches y después desaparece. No era príncipe, no era noble, y le deja a la princesa. Pero ¿qué pasa? Era un asunto complicado. ¿Por qué? Porque la princesa no se podía volver a casar. El casamiento contraído había sido válido y en la Edad Media el casamiento religioso era el que valía. Y esa princesa no podía volver a casarse y el rey no podía tener heredero porque si él no podía casarse, entonces se volvía una complicación. Y se encontró la vuelta con la cuestión de la reserva mental, que debía anularse porque el contrayente, el marido, en el momento de la ceremonia, había en su mente dicho que tenía otra intención. Que mentalmente él guardó para sí su verdadera intención. Cuando le dice el sacerdote, promete para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, el otro dijo, sí, él quería solamente una cosa. Entonces ahí se empezó a elaborar la teoría de la reserva mental, solo para solucionar esa cuestión surgida en ese reino de la Edad Media. Entonces carecía de validez. Era jurídicamente irrelevante. Nunca se le otorgó validez. En el derecho romano, salvo en la Edad Media en el derecho canónico. Ahí recién ha tenido una cierta importancia por el caso que le mencioné. Ahora vamos a ver la simulación. La simulación es un caso también de discordancia de voluntad. Uno declara algo que va a ser un acto, pero en realidad hace otro acto. No hace ningún acto. Un acto de negocio aparentemente serio y eficaz es ficticio y mentiroso, o bien hacer una máscara que oculta un negocio distinto. El acto simulado es aquel que tiene una apariencia distinta a la realidad. Divergencia intencional que consiste en aparentar una cosa que no es, dar semejanza o apariencia a la no verdad, produciendo creencia en un estado no real. Entonces, eso es simulación. Vamos a ver ese día, cuando vean los ejemplos, van a entender mejor. Brevemente vemos los caracteres de la simulación. Hay una declaración que es ostensible y otra que es oculta. ¿Se acuerdan del ejemplo que le dije? Le quiere regalar a su amante, esa es su intención, pero declara que la alquila. Tiene por objeto provocar un engaño. En el caso que le dije, quería engañarle a su señora. No siempre supone un daño. La simulación no es ilegal, no siempre es ilegal o ilícita.
la simulación es aceptada en nuestra legislación en algunos casos, también en Roma. Y tiene que haber un acuerdo entre las partes, concilio simulante. La amante sabe que en realidad es regalo, ¿verdad? El hombre sabe que en realidad le está regalando. Hay un acuerdo común entre las partes. Los tres elementos entonces de la simulación. Las clases de simulación. Estas son las clases de simulación. Esto es clave para el parcial. Simulación absoluta, relativa y por interposición de personas. Se ha declarado un negocio, pero en realidad no tuvo lugar ninguno. Esa es la simulación absoluta. Se declaró algo, pero no hubo nada. El acto o negocio era nulo o inexistente. Para el derecho romano la simulación absoluta era nula. Simulación relativa. Hay un acto aparente que esconde otro real. Ese acto aparente que en realidad pretende otra cosa podría llegar a tener validez si era lícito y reunía las condiciones esenciales. Y la simulación por interposición de personas, en la cual se recurre a un testaferro, a un tercero o prestador. Ejemplo de simulación absoluta. Para aludir a sus alrededores, un deudor simula vender bienes a terceros, pero por otro documento hace constar que la venta no es real. Este es un ejemplo de actualidad. Ustedes saben la situación de una conocida figura de nuestro medio, del ámbito político, económico, empresarial, para que vean cómo estos temas tratados hace más de 2000 años tienen la actualidad también. Hace 2000 años ya los romanos tenían la cuestión de la simulación. ¿Verdad? Hay que ver realmente, entonces, bueno, en fin, en este caso, para aludir al acreedor, se simula vender bienes a un tercero. Entonces el acreedor viene a cobrar y dice, no, eso ya es juzgado. No, ese es otro caso. Vamos a ver, otro caso de prestador. Aquí no hay prestador. Realmente, porque aquí no hubo realmente, el prestador recibía si yo te digo a vos andar a comprar mi mundo. Porque se da también eso. Vamos a ver si eso. Entonces, simulo vender, pongo vender a otro planteado como venta. Yo sigo siendo el propietario. Por otro documento hacemos que yo sigo siendo. Otro caso de simulación absoluta. A alguien le van a expropiar. Entonces lo que hace, me van a expropiar mi propiedad. Yo simulo vender a Corina mi propiedad por 4, 5, 10 veces su valor. Entonces cuando venga la expropiación hay que indemnizar y va a decir, por esta propiedad vale tanto. Entonces se va a recibir un monto mucho mayor. Otro caso, un comerciante en quiebra que simula deuda, simula título de crédito para inflar su pasivo. Le vienen a cobrar y le dicen, no, yo debo a otra gente, mira, pagaré, tengo patada, en realidad todo eso es mentira. Pero en la que no se queda, es verdadero acreedor. Entonces, caso de simulación absoluta. Se pretende que haya un acto jurídico, que ya no hay ningún acto jurídico. La mayoría de los casos como es son para eludir acreedores. La simulación relativa. En la simulación relativa se ha declarado un negocio, pero en realidad se ha querido hacer algo distinto. Entonces la diferencia en la simulación absoluta se declara un negocio, en realidad no se hace ninguno. En la simulación relativa se declara uno y se hace otro. ¿Verdad? Este es el caso que le di, el ejemplo de la bandera. Hay un acto aparente fingido y otro oculto y real. No siempre la simulación es ilícita, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. A ver cómo. Vamos a ver si ya me esta frega ahí. La simulación relativa puede ser relativa a la naturaleza o carácter del acto, relativa al contenido y los requisitos del acto
relativa a la persona de los contratantes. Entonces, la simulación relativa a la naturaleza del acto. Un hombre regala bienes a su amante, donación simular una venta. Entonces la simulación es sobre la naturaleza. Se simula que es una naturaleza jurídica, el acto de realidad que responda a otra naturaleza. Simulación relativa a uno de los requisitos del acto. El precio, por ejemplo. Se simula vender a un precio menor, para evitar pagar todos los impuestos. Se vendió realmente a 500 millones, se hace figurar que se vendió a 300 millones. La simulación relativa a un elemento puede ser el precio. La fecha. Se simula que se vendió antes o después. Antedatando o posdatando el documento. Simulación relacionada a la persona de los contratantes. Yo quiero crear una sociedad y entonces necesito varios socios y simulo entregar acciones a otra persona, pero en realidad yo soy el único dueño. Entonces simulación relativa, en este caso a la persona, puede ser relativa a la persona, a los elementos, a la naturaleza o carácter del acto. Por interposición de personas. Quiero comprar un inmueble, pero le pido a otro que lo haga a mi nombre. Ese se llama, ese tercero testaferro, un prestador, para no hacer ostensible frente a los demás quién es el verdadero dueño. El sujeto que aparece cobra como un instrumento pasajero. Recibe derechos o bienes que no le pertenecen sin tener un interés en el acto. Pero esto no siempre es ilícito. Le doy un ejemplo. Un señor, un acaudalado empresario, digamos acá, no sé, qué sé yo, solo a modo de demostrar mi causa, no quiero incluir en responsabilidad acá, un, qué sé yo, Bierce o su bolillo, quiere comprar la propiedad al lado de una universidad. Ese señor sabe que desde el momento que se entere que él quiere comprar, le van a pasar un precio, pero no puede decir, acá vino fulano, quiere comprar, ¿quién es su gobierno? Te va a ofrecer 100 veces lo que vale. Si estaba la propiedad aquí a 400, 500 dólares al metro, le va a ofrecer 5.000 dólares al metro. ¿Por qué? Porque sabe quién es, que ha acabado la otra. Entonces el señor Sucolillo viene sin salida. Y no se va él directamente, le manda a otro a preguntar. Le manda a otro que se va en un autito sin aire acondicionado, un autito de modelo de hace 20 años, 30 años, y camisa manga corta, zapatos, pantalón todo bajado, zapatillas, se ve que vale eso. Y ahí, entonces el vendedor a lo mejor negocia, este tipo, bueno, ¿qué necesito? Este terreno, algo va a negociar. Entonces, en este caso la simulación no es ilegal, no es ilícita, y como ustedes saben se da con muchísima frecuencia. No es algo ilegal, penal o civilmente, no hay, es sencillamente por razones que le dije, puede ser por conveniencia. Esa persona sabe que si él mismo se presenta, le van a inflar el precio. Entonces, le manda otro, va a obtener un precio más favorable. La simulación por interposición de personas. Algunos autores señalan que realmente este no es un caso de simulación. Dice que solo puede existir si la otra parte conocía o aceptara la sustitución al momento del acto. Que realmente aquí no estamos en un caso de simulación, sino que estamos en un caso de mandato oculto. Dice porque tiene que haber consigo simulable. Y realmente el vendedor no sabe quién está detrás, quién es el verdadero, la verdadera contraparte del acto. Entonces dice que si miedo que estamos aquí ante un mandato oculto. Pero bueno, nosotros tomamos como forma de simulación. Muy importante estos dos efectos de la simulación. En el derecho romano, la simulación relativa. En el derecho romano, para que la simulación relativa sea válida, el negocio real, además de ser lícito, debe reunir los requisitos esenciales. Por ejemplo, en el caso que le dije de la donación a la amante tenía que ser capaz de adquirir bienes según el derecho romano. Tenía que tener la capacidad, la edad, la ciudadanía, los requisitos. ¿Verdad? Si no se cumplen los requisitos,
no es válido. En la simulación absoluta, el derecho romano establecía que nunca era válido. Nunca fue válida la simulación absoluta en el derecho romano. Se declaraba nulo el acto. Es decir, cuando se decía que había un acto, no había ninguno, el acto era nulo. Por otro lado, la simulación realizada en perjuicio de los acreedores, vender los bienes para evitar pagarle al acreedor, se consideraba un fraude. Ustedes vieron el Romano 1, eso era la restitución in inter acción pauliana. Había visto eso, diferencia de otorgada por el pretor para estos casos, para defender al acreedor. Y por último, vamos viendo la fiducia. Contrato mutuo, el cual una persona, el fiduciante, transmitía a otra al fiduciario la propiedad de una cosa emancipable mediante la iure emancipable. La cesión incluía un pacto de fiducia. Quien recibía los bienes se obligaba a devolverlos, cumplía ciertas condiciones o encargos. Entonces, básicamente, ¿qué pasaba con la fiducia? La fiducia es una forma de transmitir propiedad o designar el heredero, una forma de garantía en una época anterior a la hipoteca, la prenda, el desarrollo, otra forma de garantía. Actualmente, una persona tiene que sacar un préstamo. Se le enfermó un pariente, no tiene seguro médico, le va a salir muy caro, saca préstamo y hace hipotecar su casa. Sencillo. En el derecho romano primitivo no cabía esa posibilidad. La única forma era de obtener una garantía por tu propiedad. La persona tenía que transferir la propiedad. Transferir por la forma antigua del derecho romano, la emancipación. Transferir por la ceremonia del cobre y la balanza. Recuerden el romano como testigo, como palabra. Transferir que se perdía su propiedad. Y se establecía un pacto de fiducia que cuando le juntaba toda la plata otra vez, podía pagarla y su acreedor le devolver, transmitía nuevamente la propiedad, también con toda la formalidad de solemnidad. Era muy complejo. Y el deudor estaba en una situación muy difícil, perdía todo. Tenía que salir a juntar y después ver si podía hacer valer su pacto de fiducia. Sin embargo, actualmente el deudor hipotecario está en una ventaja, sigue viviendo en su casa. A lo mejor esa casa puede alquilar y por eso puede ir pagando a su acreedor, o si es una propiedad agrícola, puede cultivar, cosechar y por eso pagar a su acreedor. En el derecho romano antiguo no se conocía aún, entonces se recurría a la fiducia. En distintos casos, la hipoteca va a venir por influencia griega y se va a pagar. Entonces, los negocios fiduciarios, una clasificación, voy a hacer por pactos intervenidos entre personas vivas, la fiducia cum creditore y fiducia cum amigo, y por actos mortis causa, en fideicomiso. Vamos a seguir a qué se trata esto. Parece complejo, pero es muy sencillo. Los negocios fiduciarios, cum creditore y cum amigo, eran negocios fiduciarios intervenidos. El cum creditore. El deudor transfería al acreedor la propiedad de un bien por la emanciparte de un deceso y el pacto fiducia actuaba a pedir la devolución para pagar la deuda. En el caso que le digo, de un deudor, que necesita prestar dinero, entonces en esta época no existe la hipoteca, lo único que le queda es transferir de su propiedad al acreedor y se establece un pacto de fiducia que cuando le puede juntar todo, le tiene que devolver. La fiducia es un amigo. Muy común en Roma, ¿por qué? Porque eran comunes las situaciones de conmoción política, revolución, guerra civil, también los desastres naturales, no solamente el volcán de Pompeya, había muchos incendios, ¿se acuerdan del famoso incendio de la época de oro? Entonces, guerra civil, revolución, y en ese caso, por ejemplo, viene la guerra civil. Julio César está viniendo de Galia, Pompeyo le hace decir que no venga, Julio César cruza el Rubicón, que está en la guerra civil. Entonces, un socio de Julio César, un partidario de él que estaba en Roma, dice
Ahora Pompeya va a venir, me va a sacar todo. Y los detalles dije a su amigo, a Corina, de su socio, le dice, ya quiere pasar todo, o sea, porque a mí me van a sacar todo. Los partidarios de Pompeya me van a sacar todo, mi esclavo, mi animal, etc. Y le pasa a su amigo. Cuando pasa todo de pelote, después ganó Julio César, le dice, ya está, ya pasó de devuelve. Esa es la fiducia con un amigo. Y el fideicomiso, que para allá acto mortis causa. En algunos casos, el causante no podía, causante es el nombre del que fallece. El causante no podía dejarle bien directamente a alguien a lo mejor a quien él le quería dejar. Podía ser un extranjero, un peregrino, un esclavo. Entonces, ¿cómo hacía? Para dejarle bienes mortis causa a esa persona que la ley le impedía recibir esos bienes. Y hacía por el fideicomiso. Le daba un tercero y le encargaba a ese tercero que una vez que fallece, por favor le haga llegar esos bienes a esa persona, a la cual la ley le impedía dejarle directamente. Ese es el fideicomiso. Vamos a ver si ahí. O sea, dos, tres diapositivas. Venir de este lado. O yo me puedo sentar. Nada más que para que puedan diferenciar las distintas figuras de garantía. Hay toda una sección, creo que es la séptima que habla de la garantía de las obligaciones, todavía no llegamos a eso. Ya van a tener para divertirse, nada más para que puedan comprender mejor. La diferencia entre el crédito entre la garantía, la fiducia, un creditor, la prenda y la hipoteca. En primer lugar eran semejantes, porque tenían las tres una función de garantía, servían para garantizar una obligación. La fiducia era muy compleja. El deudor debía desprenderse de la propiedad de su bien, daban garantía. Entonces era muy onerosa para el deudor, tenía que desprenderse del bien. Y después tenía que invocar ese pacto de fiducia, si querían recuperar. En la prenda no entrega la propiedad, entrega la posesión de una cosa muerta, en garantía de una deuda. Y en la hipoteca, el deudor conservaba el dominio y la posesión del inmueble, que garantizaba la obligación. Entonces, esas son las diferencias. Muy importante señalar que en la antigüedad la hipoteca valía tanto para cosas muebles como para inmuebles. Después se fue consolidando y que solo para cosas inmuebles. Entonces, en uno, la fiducia en un creditor hay que transmitir la propiedad al acreedor. En la prenda no se transmite la propiedad, en la prenda solo se da la posesión, en la prenda solo es para cosas muebles. Y en la hipoteca no se da la propiedad, no se da la posesión. Sí. Yo entrego en garantía, por ejemplo, la prenda. Entrego un bien, puede ser una estatua de mármol, un caballo. Le entrego, toma llevar. No le transferí la propiedad. Ustedes recordarán de Romano 1 la diferencia entre propiedad y posesión. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la posesión también estaba protegida por los interditos posesores, pero no equivalían a la propiedad. La propiedad era la potestad más plena y absoluta de una persona, un señorío perpetuo sobre un bien. La posesión
cambio una situación de hecho, pero jurídicamente también protegida, sí. La plena solamente mueble, sí. La hipoteca era para mueble y después se consolidó solo para inmueble. Entonces la diferencia entre la fiducia con un creditore, le dije el caso en que alguien entrega la propiedad por a cambio de una suma de dinero. Entonces eso se da el bien del acreedor. El acreedor recibe algo por lo cual va a garantizar la deuda. Sin embargo, la fiducia con un amigo, ese caso que le dije que cuando hay una guerra civil o revolución le digo a mi amigo, te voy a dar algo porque acá a mí me van a sacar todo. Ahí el interés es de quien entrega. Es distinto. Uno es el interés de que recibe, el otro es el interés de quien entrega. Nada más para tener una mejor comprensión. El tema del cumplimiento de los fideicomisos. En algunos casos los fideicomisos no se cumplían los encargos, por lo que, por ejemplo, el emperador Augusto autorizó a los beneficiarios a recurrir ante los cónsules el procedimiento extraordinario de convenio. En vez de ir al pretor, que tenía una fase compleja de 2 etapas, sería directo ante los cónsules. ¿Verdad? Es decir, para que se cumpla el encargo. Decía la persona que falleció, dejó encargada a fulano que me entrega a mí. Porque yo soy extranjero, no puedo recibir directamente. Pero fulano se hace el socio y no me entrega. Sería directamente ante el cónsul que exigía que le entregue. Luego el emperador Claudio creó una jurisdicción especial de pretores fideicomisarios para cumplir los fideicomisos. Entonces la forma como se fue buscando lograr el cumplimiento de los fideicomisos, se crearon magistrados especiales. O el procedimiento de ir directamente al cónsul o el procedimiento de los pretores fideicomisarios. Y aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, consulta. Sí. ¿Qué lo hizo acá? No, no veo acá. ¿Qué dice? ¿Dónde guardar? Cerrar todo, no te dice. ¿Qué dice acá? Cerrar todo, no te dice.
podía cederse. Cualquier cosa que sea emprenda. No, eso no quería saber.